Listo, muy buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio una vez más a esta videoconferencia internacional sobre introducción a la inspección y muestreo empleando la norma técnica ISO 28591-2013. El saludo respectivo para cada uno de ustedes. Nos visitan de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Chile, de Guatemala, si no me equivoco, de Honduras, de El Salvador. Bueno, y son muchas personas que estamos acá. Así que vamos de inicio entonces a esta videoconferencia. Vamos a hacer la presentación correspondiente. Primero quiero hacer la presentación de quien les habla. Voy a ponerme acá, un ratito por favor. Vamos a ver esto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima. Estamos con una temperatura eh, muy, muy fría, vale la expresión de decirlo. Estamos alrededor de 14, 15. Y bueno, estamos acá con nuestro cafecito al costado para compartir con ustedes. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer la presentación, habíamos hablado, ¿correcto? El quien le saluda en esta oportunidad es el ingeniero Javier Gallardo. Eh, Voy a estar al frente de esta exposición y una vez más agradecerle, por supuesto, a EQS Grupo por darme la confianza correspondiente y espero estar a la altura de las circunstancias y compartir con ustedes conocimientos de valor que espero que les sean, digamos, eh, provechoso en su centro de labores o en los proyectos que van a hacer. EQS Grupo es una empresa internacional que tiene sede en Lima, Perú. Contamos con una sede también en, en Paraguay y una sede que está aperturándose en Guayaquil. Ok, EQS Grupo es una empresa que transfiere conocimientos especializados en lo que refiere a ciencia y tecnología y también desarrolla eh, digamos, prototipos, proyectos que apuestan o promueven, digamos, el desarrollo productivo en las industrias alimentarias, en las industrias farmacéuticas y el año pasado y en lo que va de este año hemos tenido pues una enorme aceptación tanto a nivel nacional como internacional. Ya estamos bordeando ya los más de 26.000 participantes y eso realmente nos alegra bastante, sabiendo sobre todo de que encuentran en nosotros una propuesta interesante, una propuesta seria, si se puede decir, y que las personas que trabajan con nosotros y las personas que estudian con nosotros finalmente salen, digamos, muy fortalecidos y por otro lado, pues, satisfechos en sus labores, ¿no? Y en sus estudios. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que se refiere a inspección y muestreo empleando la norma técnica 28591-2013. Probablemente, y me han preguntado algunas veces, por ejemplo, estudiantes de Colombia y algunos de Ecuador, me han preguntado, por ejemplo, si, si esta norma 2859 también se aplica en sus países, porque veo que acá dice NTP, ¿correcto? A cualquiera que lea acá NTP, probablemente se pregunta qué significa eso. O sea, lo que no está en discusión es esta mención. NTP, para los que no son de Perú, NTP significa norma técnica peruana. Ahora tú dirás, entonces yo no encajo en esto, me voy, gracias. Un momentito, vamos a aclararlo. Este NTP no es más que todo que una especie de disposición que pone un país en base al ISO 28591-2003. Es cierto que esta mención es una mención internacional y esto es un anexo que agarra esta mención internacional para el país en particular. Por ejemplo, en Colombia sería norma técnica colombiana, una NTC. En Ecuador sería una norma técnica ecuatoriana, un NTE, y así sucesivamente. Pero digamos que si partimos de esta primera premisa, es básicamente lo mismo. Así que, en ese particular, quiero hacer esa aclaración a efectos de que no pueda generarse, digamos, malos entendidos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pues vamos a ver algunas generalidades, por supuesto, inspección y muestreo, y la norma técnica 28591-2013. Cabe señalar de que esta presente exposición va a durar aproximadamente de 1 hora a hora y media, ¿correcto?
¿Por qué depende esa extensión? Va a depender mucho también, por supuesto, de la participación de ustedes. Si hay más preguntas, indudablemente que esto se puede extender un poco más, ¿no? Entiendo que es una especie de demanda de acuerdo a lo que ustedes van eh, escuchando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es dar a conocer a ustedes los temas concernientes a la inspección y muestreo. Vamos a empezar entonces. Primero, haciendo una especie de análisis. Es importante partir de eso porque no creo que sea apropiado irnos directamente a las tablas y a utilizar las tablas y saber qué aplicarlo. Primero hay que hacer un análisis situacional en qué estamos y qué implica esta situación o esas técnicas, utilizarlas. Bueno, ¿quiénes intervienen? Es la pregunta que nos hacemos. Intervienen los productores y elaboradores, los consumidores, el gobierno o los gobiernos, con sus respectivas legislaciones y reglamentaciones, que puede ser también entre empresas de diferentes países. Ahora, ¿por qué los productores y elaboradores? Bueno, son la razón de ser justamente de una actividad comercial. Sin eso sería imposible poderse uno desarrollar como tal. Por eso que partimos y creemos que es muy importante que se tenga que mencionar a los productores y elaboradores. Mucho probablemente ustedes trabajan ya en unas empresas, mucho probablemente ustedes van a empezar a trabajar en una industria en este particular. Y vamos a hacer algunos ejemplos justamente que tienen que ver con sus casos sobre una cuestión concreta y reales, ya casos reales que hemos pasado, que hemos vivido, que hemos experimentado y que hemos resuelto en el camino. Muy bien, ok. Vamos a ver la funcionalidad. Los productores y elaboradores de alimentos obtienen un beneficio económico de la venta de sus productos y son los principales responsables, aunque no los únicos, de su calidad e inocuidad. Elaboradores, ya una palabra técnica, un beneficio económico, otra palabra técnica, y calidad e inocuidad, otra palabra técnica. Si englobamos esto, vamos a observar que los productores van a tener un beneficio económico toda vez de que puedan asegurar que sus productos alimentarios que han salido a la comercialización no genere pues inconvenientes en la salud o digamos en la integridad de las personas. Y muchos de ellos normalmente no se dan exactamente cuando se tenga pues un sistema de gestión de calidad. Ahorita me explico esto. Vamos a ver esos puntos detallados porque existe mucha confusión y a veces el mismo empresario tiene confusión en este aspecto y creo que tú eres la persona más adecuada para poder en su momento hacer la aclaración. Los consumidores entonces tienen derecho a esperar y exigir alimentos sanos. Por ejemplo, acá tenemos a un nené, a un niño que tendrá pues sus 5 o 6 años, ¿correcto? A una familia compartiendo pues una cena o un almuerzo. Y ellos, al momento de comprar un producto alimentario, pues ellos están confiados de que le va a alimentar, le va a nutrir, pero nadie en su sano juicio va a comprar algo para que le cause daño, porque se entiende que nosotros, como parte del trabajo que hacemos, ¿correcto? En las plantas de fabricación, pues vamos a garantizar que eso no pase. Los gobiernos, por su parte, protegen el derecho. Voy a tener una interrupción. Ya, decía, los gobiernos por su parte protegen el derecho de los consumidores mediante reglamentaciones y verifican que éstas se cumplen. Vamos a aclarar acá. Una de las, eh, ¿cómo le puede mencionar esto? Eh, Uno de los objetivos primordiales y fundamentales en cada país por parte del gobierno al turno es de que vela o vele por la seguridad, digamos, dentro del territorio nacional por sus diferentes eh, miembros que están dentro de ellos, llámese pues ciudadanos como tú, ¿correcto? Eso sucede pues en todas partes del mundo. Entonces, dentro de la Constitución siempre se aplica el concepto de que hay que proteger las fronteras, de que hay que fiscalizar empresas nacionales, transnacionales, hay que fiscalizar, hay que vigilar empresas productoras de alimentos, etcétera. Ahora,
A un país le interesa mucho, ¿correcto? Que no existan pues enfermos en cuantía por un brote, digamos, de enfermedad, porque eso implica pues un gasto enorme en el fisco nacional. Es más fácil prevenir una diarrea que combatir una diarrea. Imagínate, eso es dinero que se va. Entonces, cogiendo esa premisa, el Estado lo que hace es en todo momento de que las empresas productoras tienen que tener ciertos requisitos. Uno de los requisitos es, por ejemplo, ser constituida o, en tal caso, ser declarado como una persona natural. Y también dentro de esas obligatoriedades es que las empresas tengan, ¿qué cosa? Pues tengan eh, un deber de declarar sus productos alimentarios, obtener por consecuencia de la misma un registro sanitario y dentro del registro sanitario existe una declaración jurada. Perdón. Esa declaración jurada no es más que otra cosa que lo que el Estado te dice, en otras palabras, yo, la empresa X y Z, me comprometo firmemente a trabajar dentro de los principios de la higiene, de la seguridad, dentro del concepto de la ética y que todo producto alimentario que vaya a expendir al mercado, pues se hayan pasado por todo un sistema de gestión de la calidad. Sigamos si lo resumimos de esa manera. Entonces, muchos empresarios creen y contratan, y eso sería bueno que tú corrobores, eh, perdón, y creen que cuando se tiene ya un sistema de HACCP, BPM o un programa de higiene y saneamiento, ellos dicen, qué tranquilidad, ya tengo esto. En realidad te ayuda mucho, yo no voy a decir que no. Que no deje de ser importante sería una mentira. Al contrario, eso ayuda bastante. Pero que hay un punto que muchas veces se pasa por alto. Y es un tema que normalmente yo lo he visto en las industrias, unas en que he trabajado, claro, medianas para abajo, en las que he encontrado ese problema, las grandes no, y, eh, y muchas veces confían, porque como se tiene ya un sistema de gestión de la calidad, de que bueno, la cosa entonces todo está bien según el reporte. Y a veces dejan a un lado lo que es la parte de qué, la parte de inspección, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Muy bien, haciendo esta aclaración, entonces lo que queremos nosotros es salvaguardar que el producto que salga al mercado, que se ha invertido dinero, se ha invertido tiempo, se ha invertido, pues, digamos, expectativas, y como la razón de ser de una empresa es que finalmente sea lucrativa en el tiempo, pues no queremos en absoluto que una inversión de $10,000 que se ha hecho y que la que se va a sacar al mercado finalmente termine siendo rechazado por el público o denunciado o generando pues enfermedades en los consumidores. ¿Eso qué significa? Desprestigio y sobre todo pérdida de dinero. Entonces, una herramienta crucialmente importantísimo es justamente la inspección y muestreo. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en breve. La legislación y las reglamentaciones conexas son algunas de las partes fundamentales de los sistemas nacionales de control de los alimentos. Por ejemplo, acá en el país, específicamente Perú me refiero, existe varias normativas, unas de ellas más antiguas que otras y otras más importantes que otras, sin que esto finalmente sea independiente o aislada, porque todas guardan relación. Y le voy a hacer una mención histórica un poco para que ustedes puedan, de alguna manera, eh, ¿cómo les puedo decir? Analizar su entorno. A ver, me dicen por acá que tengo inconvenientes con el audio. A ver, ¿qué tal me escuchan el resto? Por favor, les voy a agradecer gentilmente para poder hacer ajuste o en su defecto ustedes me puedan apoyar dándome la mención si está conforme o no. A ver, quedo atento a sus comentarios. ¿Se me escucha bien? ¿Está conforme? Me dice, ¿se escucha bien? Ah, correcto. Ya, muy bien. Haciendo entonces esa mención, vamos a continuar. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Ok, continuamos. Perdón. Estoy un poquito afónico, me va a disculpar que de rato estoy haciendo raspando la garganta porque, como está haciendo mucho frío, a veces no me he cubierto el cuello y a veces andamos con el auto así con la ventana un poco abierta porque dentro de la misma no nos ayuda mucho. Y bueno, ya estamos acá, en fin. La legislación y la reglamentación había hecho una mención. Un poco histórico para que ustedes, digamos, puedan relacionar lo que tienen.
Había hablado de las normativas, había hablado del tema de que se concatenaban una con otras. Por ejemplo, acá en el país, en Perú, existe un decreto supremo muy conocidísimo, o para algunos que recién lo escuchan, que es el 007-98-SA. A ver, ¿qué es eso? Estoy hablando en chino. No, me explico. Voy a ser un poco más histórico. Resulta que en el año 1997, el Códex Alimentario, eh, que es justamente una de las instituciones con sede en Roma, que legisla en función de las industrias, en función de los alimentos, en función de la parte de producción primaria, en la función de dosificaciones, sacó ciertas, eh, por no decir importantes, aportes y sugerencias para que las industrias pongan en práctica a nivel mundial. Desde el año 1997 para atrás, acá en el país en particular, habían sugerencias generales, pero no había uno tan específica como lo que se venía a venir ya en el año 1997. Entonces muchos países de la región, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, México, El Salvador, Panamá, Honduras, etcétera, adoptaron esa sugerencia. Por eso que en el año 1998 todos los países de la región en general, algunos antes, algunos después, cogen estas recomendaciones por parte del Código Alimentario y es finalmente la que se adopta y la que tenemos finalmente. Claro, desde el año 1998 hasta la fecha ya han pasado muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un tema de actualización. Pero como existe un concepto o un precepto de que no se puede derogar una ley, entonces lo que se hace en los congresos de la República finalmente es sacar un complementario o una disposición adicional que finalmente actualiza la anterior en algunos párrafos, en algunos capítulos, y finalmente va haciéndose esto como una especie de, eh, digamos, eh, de un molino de nieve donde comienza a haber un montón de normativas. Dentro de estas normativas, casualmente es la que finalmente vamos a tratar. Por ejemplo, el decreto supremo en el 007, por ejemplo, y para ustedes los que no son de Perú, podrán relacionarlo también, podrán fijarse que existe disposiciones, por ejemplo, de estructuras, ¿correcto? Podrán ver conceptos, por ejemplo, de materias primas, hablar sobre el tema de refrigeración, hablar del tema de almacenamiento, hablar en el tema del personal, muy general. Y eso es, digamos, una regla general. Ahora, si habla sobre el tema de inspección, sí, pero muy sutilmente. Es por eso que este decreto, es por eso que esta norma técnica peruana, correcto, que actualmente lo maneja el Instituto Nacional de Calidad, ya en Perú, ya dispone o concatena con el ISO 28591-2013. Es por eso que tiene ese alcance. Pero si yo te digo, existe un decreto supremo, una normativa, una resolución ministerial específicamente de eso, sería mentir. No lo hay. ¿Correcto? Entonces lo que se hace solamente es adoptar esa medida. ¿Por qué se hace? Justamente por lo inicialmente que hablamos. Lo inicialmente que era poder salvaguardar, poder, digamos, proteger al consumidor, pero también proteger al empresario. Y eso es nuestro trabajo. Yo pienso que lo que estamos todos acá tenemos un perfil, un perfil que estamos trabajando en una industria, ¿correcto? Otro es un perfil ya más gerencial, o de repente otros que ya van a ingresar ya al mercado, se van a insertar. Nuestro propósito, nosotros si somos técnicos, trabajamos en una empresa, tenemos que velar los intereses de nuestra empresa porque nosotros nos están contratando y nos están pagando por eso. Cuando un inspector del Estado o de una empresa privada vaya y te haga una inspección, entonces tú eres una de las personas voceadas para dar frente a esta situación. Entonces considero y creo que es muy importante, ¿correcto? Que tú cuando menos revises las disposiciones más importantes en tu país. Porque no se ve algo más eh, eh, embarazoso que uno esté y sea muy sumiso y diga, sí, señor, claro, señor, así es, señor, al inspector. Yo no digo que seamos rebeldes. Yo lo que quiero es que ustedes puedan entender que una persona
con conocimiento, de una persona preparada y que conoce perfectamente sus deberes y sus derechos, no se va a dejar pisotear por nadie, ni tampoco ningunear, ni tampoco ser sorprendido o sorprendida. A mí me tocó infinidad de veces que he tenido visita de SENASA, de la DIGEMIT y de DIGESA, y para suerte he tenido la oportunidad de poder conversar técnicamente algunos conceptos que se aplican a esas normativas. Entonces, eso es mi sugerencia para ustedes, que hay que conocer esos puntos a efectos de que no exista, digamos, por ahí algunos vacíos. Y eso es lo que tú tienes finalmente que ayudar a tu empleador o a tu empresa que estamos sacando adelante. La inspección verifica qué cosa, la observancia de las reglamentaciones y por lo tanto juega un papel central en el control de calidad y inocuidad de los alimentos. A ver, repito una vez más y creo que esto es importantísimo. El hecho de que nosotros tengamos un sistema o programa de prerequisitos para HACCP como PHS, BPM y HACCP no es una garantía, ojo, repito, no es una garantía absoluta, repito, absoluta, de decir que este producto está conforme y que toda la documentación está check y que este producto puede salir al mercado. No funciona así esto. Por eso, nosotros podemos aplicar dos conceptos. Uno, hacer una inspección destructiva o hacer una inspección de acuerdo a algunos atributos. Y eso muchas veces se hace durante las líneas de producción, ¿correcto? Antes de hacer el proceso de envasado. Nosotros si hacemos ahí una extracción de muestra y lo analizamos, lo degustamos, etcétera, y de acuerdo a nuestras cartillas de seguridad alimentaria, podríamos llegar a la conclusión de que este producto está en un 90% aceptable y conforme. Sin embargo, hay un 10% que tenemos que hacer ya el muestreo final cuando el producto vaya a salir al mercado. Eso es lo que en la industria farmacéutica se conoce como liberación de lote. En algunas industrias alimentarias también se ha adoptado ese concepto. Vamos a explicar un poco antes qué es una liberación de lote. Creo que la misma forma de decirlo ya está más que claro, pero sin embargo hay una pequeña trampita ahí o en su defecto una pequeña confusión que me gustaría antes hacerle la aclaración. Cuando nosotros hablamos de una liberación del lote, entiéndase como el resumen final desde las documentaciones. Primero, desde un aspecto de trazabilidad que implica desde la recepción de una materia prima o materias primas o envases, etcétera, sabiendo datos de lotes, proveedor, fecha de fabricación, requerimiento de fabricación, el responsable de la misma, de quien despacha, y la responsable o el responsable de quien los solicita. Asimismo, esa mercadería o ese insumo que vaya a entrar a la fabricación, hay que saber con qué máquina se ha hecho, ¿correcto? Hay que saber quiénes han sido los responsables directos de fabricación, quién es el jefe de fabricación, cuáles han sido los análisis físico, químicos, microbiológicos de la materia prima, cuáles han sido los parámetros y si se han logrado controlar dentro de la fabricación, cuál ha sido el reporte de control de calidad al momento de hacer la extracción de la muestra, cuál ha sido el reporte o qué dice el reporte de control de calidad antes de hacerse el envasado, cuánto ha sido el rendimiento y por consecuencia la conciliación de lo que se ha obtenido, cuánto ha entrado al almacén o al área de etiquetado, cuánto ha despachado almacén, a dónde se ha ido, con qué número de lote, etcétera. Toda esa información la tiene que manejar un responsable. Y adicional a esto, hay que hacer un análisis físico-químico, organoléptico y microbiológico al producto alimentario. Probablemente algunos que son empresas pequeñas dirán, uy, eso implica mucho esfuerzo, eso implica mucho dinero. Y la verdad que nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Un momentito, vamos por partes. Eso es, de alguna manera, no tan cierto. Porque tú puedes ser una empresa pequeña y tercerizar un servicio de microbiología y fisicoquímica con una baja inversión sí se puede instalar en un laboratorio o una empresa pequeña. De que tú tengas todo ordenado es una cosa muy diferente a que digas que necesito mucha inversión. En realidad no hay mucha inversión. La inversión es el técnico, eres tú, eres la persona que es invertir en ti, capacitarte, actualizarte, ir a capacitaciones, etcétera, porque finalmente nosotros
los ingenieros, los técnicos, los licenciados, finalmente somos lo que hacemos que sea posible la razón de una empresa. Una empresa por sí sola no va a funcionar. Entonces, la liberación del lote va a conllevar de toda esa información que hemos pedido, finalmente para que diga el director técnico o la jefatura general y diga, este producto está liberado y se puede ya mandar al mercado. Porque ha habido situaciones, por lo que me ha pasado a mí, en que hemos mandado a hacer en los laboratorios de microbiología y los reportes, que normalmente se tienen a la semana, pues llegaba con mohos y levaduras. Probablemente tú me jales la oreja y me digas, pero ingeniero, ¿cómo es posible que tú tengas una empresa y pasa eso? Bueno, suele pasar, señor. No hay nada infalible. El que diga que yo nunca fallo, hay por dos cosas. O porque no hace nada, o porque no realmente trabaja en la industria como realmente debe ser. Entonces, la inspección va a ser importantísima para poner, como se dice literalmente, la cerecita encima de la torta antes de despacharse el producto alimentario. ¿Ok? Así que no nos confiemos que porque mi programa de higiene dice, porque mi programa de BP me dice y porque mi casa en los puntos críticos se ha determinado todo está ok, es una garantía absoluta. Yo digo que no. ¿Ya? Siempre hay una incertidumbre ahí que tú tienes que resolverlo y eso lo haces con el muestreo o con una inspección adecuada. Muy bien. Cumplimiento. El impacto de las inspecciones en la calidad e inocuidad de los alimentos es tal que no se puede garantizar la inocuidad de los productos confirmando simplemente que se observen las prácticas de higiene adecuadas en distintas etapas de producción y elaboración de productos. Fíjate acá, y esto es lo que le había mencionado de una manera, ¿no? Cuando hablamos que no es suficiente, ¿correcto? Decir que yo tengo, bueno, mi programa de higiene y más que suficiente. No, eso funciona así, ¿correcto? Si no, es como que te estés jugando una apuesta. Es como que la apostaría es un equipo de fútbol y ahí tienes prácticamente un pequeño margen de ganar, porque puede ganar, puede empatar o puede perder el local o etcétera. Entonces tus probabilidades se van reduciendo cada vez más. Igual lo mismo esto. Acá queremos tener una alta probabilidad de acierto y por eso que tenemos que garantizarlo justamente aplicando estos conceptos de inspección de una forma adecuada. En otros casos, durantes, ¿ya? No se pueden ver las diapositivas. A ver, me dicen, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Pregunta, buenas noches, una vez más. No se puede ver la diapositiva, me dice acá. Acá me dicen, sí, sí, sí. Algunos no y unos sí. A ver, me sorprende que no lo puedan ver, ¿ah? ¿Por qué no podrían verlo? A ver, ingeniero Patricio Bustamante, ¿ya? En esto, Patricio Bustamante, por si acaso, está en Chile. Y él es el Community Manager, que de alguna manera revisa si todo está conforme o no. Sí se puede ver, pero uno me dice que no se puede ver la diapositiva. A ver, confírmame, por favor. Ya. Ok, listo. Vamos a ver. Me dicen que sí. Sí me dice Patricio por interno que sí se ve muy bien. Ya, ok, continuamos entonces. En otro caso, durante la inspección se extraen muestras de productos para determinar si cumplen o no las normas de calidad e inocuidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos por partes. Otro cumplimiento, además, con frecuencia las extracciones de las muestras se realizan erróneamente ya que no existen procedimientos, planes o herramientas de muestreo adecuados o se les manipula incorrectamente durante el transporte a ese laboratorio. Esta es una realidad, muy pocas veces he visto que se ha dado esta figura, porque normalmente las personas que se dedican a esta labor son personas entrenadas, ¿ya? Eh, puede darse un caso, sí, de que existe un mal procedimiento, que no haya sido validado, ¿correcto? Y que quizás podría conducir a este error. Yo particularmente no he visto errores en esta característica. Sin embargo, es muy importante acá aclarar algo que es una palabra clave, que es el tema de procedimientos, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Eh, yo quisiera, por favor, que en este momento me puedas tú comprender que la idea que yo quiero generar en este momento es de que tú veas esto como una especie de jefatura, como un gerente de calidad, y que de momento quiero que observes tú cómo funciona o cómo está el bosque y no te preocupes tanto por el tema de las ramas, las raíces, las cortezas, las hojas, no. Miramos el bosque. Si lo miramos el bosque de esta manera, los procedimientos casualmente cumplen esas funciones de poder, o mejor dicho, dar las pautas, ¿ya?
de cómo se tiene que hacer algo. Y normalmente los procedimientos se trabajan bajo ciertos estándares, ¿correcto? Y lo correcto de estos procedimientos es que exista, primero, una edición, segundo, una revisión y tercero, una aprobación. Y sobre la aprobación se van generando N versiones toda vez que sea necesario o que se actualice un procedimiento en particular. Por eso que los procedimientos tienen que ser como que, eh, digamos, el libro de consulta para saber cómo yo tengo que actuar. Y si nos especificamos referido al tema de la extracción de muestra, por ejemplo, si nosotros vamos a un centro comercial, por ejemplo, nos contratan a nosotros, nos dicen, ¿sabe qué? Usted es una empresa ABC y me gustaría, por favor, que se acerquen a nuestro supermercado y quisiera que me extraigan, quiero ver cómo están mis productos. Tengo productos cárnicos, ¿correcto? Que están en exhibición. Tengo productos a base de helados, ¿correcto? Y tengo por ahí unos productos ya cocidos que también están en tablas para que la gente pueda consumir. Me gustaría saber si dentro de mis procesos de fabricaciones se está haciendo correctamente y si no es una desviación por ahí. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis físico-químico y uno microbiológico, ¿correcto? Vamos a suponer que a ti te designan para que hagas la extracción de la muestra de un producto eh, cocinado, vamos a decir, ¿correcto? Que está en tablas para la persona se puede exhibir tipo buffet. Entonces tú te vas ya preparado, ¿no? Tienes que llevar tu guante, mascarilla, una chaqueta o un mandil, un cubregorra, tienes que llevar plumones para hacer los rotulados. Tus materiales tienen que haber sido previamente ya esterilizados, ¿correcto? Y los caldos de cultivo o el agar que vas a utilizar de igual manera estandarizado y esterilizado. Y diluido pues en las porciones que corresponden. Si se va a extraer en bolsas, las bolsas también esterilizadas o pasadas por radiación. Lo mismo para los frascos, las cucharas, linterna, en el caso se aplica. Entonces tú harás un inventario de lo que vas a hacer, ¿correcto? Y vas a ir preparado o preparada. Ya, estás listo. Eso, todo lo que estamos hablando, claro, por supuesto, en forma general, tiene que estar mencionado en un procedimiento. Porque si no, pues me voy y al final me doy cuenta, uy, me olvidé mi frasco. Y esas cosas, pues, a ese nivel profesional, ya pues es un caso inconcebible. Entiéndase, yo al menos tengo esta referencia, ¿ya? Yo al menos evalúo de esta forma, por ejemplo. Si alguien me dice, yo soy inspector y realizo muestreos, o sea, para mí ya es un referente, una persona preparada que conoce herramientas estadísticas, que conoce el manejo de tablas, que maneja el concepto de procedimientos, en la extracción de muestras, que conoce el concepto de aspecto microbiológico, físico-químicos, organolépticos, etcétera. Entonces, a esta altura, pues, fallar en estas cosas, yo no digo que es infalible, pero los procedimientos justamente ayudan a eso. Algo así me hace recordar, ¿ya? Me hace recordar una vez que yo trabajaba en una industria en el que teníamos que, y yo al menos trabajaba en una industria petrolera. A ver, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Esta industria petrolera tenía empresas de servicios de alimentos. Y yo era superintendente de campo. Entonces, cada cierto tiempo teníamos que hacer rutinas para chequear los campamentos. Los campamentos son lugares donde se concentra un grupo de personas, técnicos y profesionales, porque dentro de ese campamento, dentro de ese recinto, existen pues pozos donde se hace la extracción del petróleo, ¿correcto? Entonces tenía que ir de un helicóptero, agarrar de la central y teníamos que ir pues a 6 o 7 campamentos por día y tenía que hacer el chequeo de las labores que hacían mis trabajadores. Entonces, yo recuerdo con atención y me quedé impactado cuando salimos del campamento, era la primera vez que yo subí un helicóptero, eh, y recuerdo que el capitán con su ayudante, ya el capitán que manejaba el helicóptero, sacó un cuadernillo. Y en ese cuadernillo le preguntaba al copiloto, por supuesto, le preguntaba, frenos, repito, frenos, y el otro rato repetía, conformes, repito, conforme. Embrague, repito, embrague, condición, embrague funcionando muy bien. Hélice, conforme. O sea, estamos hablando antes que despegue el helicóptero.
están haciendo un checklist de todas las labores que hacen, ¿correcto? Y cuando llenan un cuadernillo ya con puro checklist, finalmente dicen, ok, conforme, y llaman a la base central y dicen, torre, estamos próximos al despegue, por favor, pedimos autorización. Entonces ya la torre de control dice, pueden despegar, ¿correcto? Entonces yo dije, wow, esto de acá es un tema muy interesante, ¿no? Pero no estás, lo que están haciendo es ellos no es otra cosa más que un procedimiento. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Si actuamos mal, pues el trabajo va a ser totalmente catastrófico. Imagínate una persona, imagínate esta señorita, por ejemplo, que está haciendo la imagen. Por ejemplo, vamos a suponer que esta se está extrayendo una muestra, ¿correcto? Y por ahí ella se saca la mascarilla y la compañera o la colega al costado comienza a hablar y está hablando por encima de la extracción de la muestra o de la porción de muestra que va a ser trabajada. ¿Qué cosa tiene la boca? Saliva. ¿Qué tiene la saliva? Bacterias, incluso virus, ¿correcto? Incluso por ahí hasta algunas levaduras. Entonces, hablemos por ejemplo de Staphylococcus aureus. Vamos a suponer que llegue ahí a esa porción y cuando se haga la extracción de la muestra y finalmente se haga la incubación y a la semana tenemos el reporte y tenemos 10 a las 6 unidades formadoras de colonias y nos sale ahí Staphylococcus. ¿De quién es la culpa? No, el empresario está trabajando mal, ¿cómo es posible? Un momentito, acá el procedimiento está mal. La señorita ha hecho mal la extracción, pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que eso no pase? Pues confiando en una empresa pues, seria, una empresa certificada, en una empresa con profesionales que nos dé la garantía. Porque si algo está mal, la garantía es que te hagan ellos otra vez el control. Ya es un tema ya de garantía, es un tema contractual que pueden ser de la empresa A con la empresa B. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces trabajar con la parte de extracción para productos, digamos, perecibles, ¿no? Y hay que tener muchas precauciones, ¿no? Y incluso eso nos recomendaba, por ejemplo, nuestra jefatura principal nos decía, señores, está de más decirle que tienen que venir bañados. Y claro, porque de hecho es parte de nuestro cuerpo también tiene desprendimiento y cuando tú haces una extracción de muestra tiene que estar lo más pulcro posible, ¿no? Bueno, son detalles que ya escapa de esa conferencia, pero no está de más comentarlo, ¿no? Evaluación de la conformidad. Tiene la finalidad de verificar si un producto cumple con las especificaciones establecidas y separar o identificar los productos no conformes. Atención con eso. Básicamente eso es. Pero vamos a profundizar un poco más porque vamos a llegar a unas tablas, no te preocupes. No te preocupes, vamos a verlo. Evaluemos esta siguiente cuadro, donde en cada nodo tenemos, por ejemplo, alguna especificación. Fíjate, acá tenemos en la cúspide evaluación de la conformidad. Para hacer o llegar a la evaluación de la conformidad, que finalmente es una entidad, digamos, ya concluyente, nosotros tenemos que haber pasado, ¿qué cosa? Por medio de una observación o un dictamen. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es, coloquialmente, como se podría decir en la época en que estamos nosotros desprendiendo margaritas, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Siempre una afirmación, una negación o algo bueno o algo malo. Un dictamen es eso, apruebo o rechazo. Pero probablemente alguien por ahí que es un poco más listo, no digo que no lo sean el resto, sino que listo porque de repente viene de la industria farmacéutica y lo menciono y después le digo por qué. Ahí se maneja no solamente el tema aprobado o rechazado, sino también aprobado con reserva. Ese tema es bien interesante porque cuando yo la primera vez que lo escuché y lo pusimos en práctica, ya le encontré sentido. Te explico un poquito eso para no dejarlo así, digamos, en el limbo. Vamos a poner que tu empresa envasa algarrobina, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Algarrobina en líquido y está muy escaso, no hay en el mercado local. Con mucho esfuerzo logramos conseguir de un proveedor, digamos, que no ha sido del todo eh, calificado, pero bueno, como dicen, business on business, y necesitamos nosotros envasar ese producto porque hay gente en el mercado que está pidiendo. Pero nosotros tenemos ya ciertos parámetros donde se especifica, por ejemplo, el grado de acidez, ¿correcto? La densidad, los grados Brix,
el pH, ya tenemos un estándar. Pero resulta que dentro de la densidad observamos que hay una ligera fluidez respecto a un estándar y que también el pH que se muestra, perdón, los sólidos solubles, como grado Brix, por ejemplo, están 2 puntos por debajo de lo que se pide. O mejor dicho, 2 puntos que nos hace pensar de que este producto está ligeramente con poco contenido de sólido soluble que nosotros siempre nosotros queremos. Entonces, ahí, si nosotros llevamos al jefe de control de calidad o el analista, va a llegar a la conclusión de que el producto no está dentro del estándar. Entonces, si aplicamos una regla estricta, el producto se rechaza. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, nosotros estamos muy apresurados, estamos muy ansiosos, estamos preocupados porque no tenemos la materia prima. Entonces, por ahí se hace la consulta al técnico y le decimos, señor analista, le pregunto, señor jefe de producción, le pregunto también a ustedes dos, les reúno. ¿Cabe posibilidad de que ese producto que ha llegado, esa materia prima, se pueda aprovechar haciendo algunas correcciones? Entonces el analista era sí, yo creo que sí, podemos hacer una especie de pasteurización y con eso, digamos, concentramos los sólidos solubles. El jefe de producción podrá, sí, efectivamente tengo yo un espacio para hacer esa cosa. Ok, entonces, señor analista, aplique el concepto de aprobado con reserva. ¿Ya? Hago esta aclaración solamente para que lo tengas en cuenta. ¿Se entendió esa parte? Me lo dicen, si no es así, lo repito. Vuelvo al tema anterior. Entonces, cuando yo tengo ya un dictamen, esto va a darse gracias a estos puntos. Primero, a través de la medición. Un ejemplo de medición que puede ser a través de la comparación de patrones y a través de los ensayos de prueba. A ver, empecemos con la primera. Medición. ¿Qué nosotros medimos? Nosotros podemos medir el tiempo. El tiempo no se puede medir, el tiempo se controla. Pero yo puedo, ¿qué cosa? ¿Puedo medir la temperatura? Sí, la medidura sí puedo medirlo y también lo puedo controlar. ¿Ya? Ojo, haciendo esa aclaración. Entonces, una medición puede ser temperatura, una medición puede ser densidad, una medición puede ser la acidez, una medición puede ser un resultado de una cromatógrafo de gases o uno por V, una forma de poder medir. La comparación con patrones, como yo le había puesto el ejemplo de la garrobina, ¿correcto? Yo comparaba ya la garrobina, por ejemplo, estándar que manejo, o mi patrón que manejo, versus una que es nueva. Yo comparo. Por ejemplo, una forma clarísima de hacerlo ahí es con un espectrofotómetro UV. Agarramos ya una celda que tenemos ya calibrada y para eso tenemos ya una gráfica programada en el espectrofotómetro y decimos que esto va a cumplir ciertos picos donde nos va a dar, digamos, una radiografía o un mapa, ¿correcto? De la característica del producto. Si el nuevo que llega se compara y sale por debajo del pico o por encima, significa que hay una desviación al estándar que buscamos. No es malo, pero también no deja de ser preocupante si es que nosotros no logramos llegar a ese estándar, podemos bajarlo. Entonces, a eso me refiero con comparación con patrones. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el caso del propóleo o la resina de propóleo, que de las abejas, por ejemplo, es un producto ligeramente, digamos, de producción primaria, donde no se ha tecnificado todavía, al menos acá en el país, y por consecuencia tú puedes encontrar diferentes características de propóleo, y si tú tienes una empresa que ya tiene un patrón, entonces tú tienes que, con la que llega, tienes que ajustar a tu patrón, o en su defecto, rechazar el producto, cuando existen ofertas. Entonces, para nosotros es importante también comparación de patrones, ¿correcto? Y los ensayos y pruebas va a ser de acuerdo a nuestra validación de la técnica que vamos a emplear, que se ajuste a lo que nosotros queremos llegar. Si que tenemos todo esto, prácticamente observa que dentro de estos puntos cruciales, mente importantes, son estos 3 puntos, ¿correcto? Ahora, ¿hacemos algunos ensayos y que tenemos que necesariamente llevar a un laboratorio microbiológico? No necesariamente.
Pero nosotros podemos hacer una medición de degustación, por ejemplo. Yo conocí, por ejemplo, algunos técnicos, al menos en Casa Grande, que hemos tenido la oportunidad de visitar hace poco, al ingeniero Miranda. Es bien curioso cuando el ingeniero Miranda le traen la melaza de caña o hay una producción de caña y él agarra y lo pone en la lengua y dice, Aña, eso tiene acá, tiene 13 bits. Medimos y tiene 13 bits. Esto tiene 14. Le hacemos la lectura del refractómetro, ¿correcto? Y tiene la cantidad que él dice. O sea, tiene una lengua entrenada. ¿Nosotros podemos hacer la medición con nuestra lengua? Sí. ¿Hay un tema de entrenamiento? Por supuesto que sí. Podemos hacer la parte visual, podemos ver la parte de estructura, y eso lo podemos hacer con lotes, por ejemplo. Un ejemplo, Caliwarma, por ejemplo, que es un programa nacional de social que promueve la alimentación infantil en una etapa pequeña para que los futuros hombres o mujeres del país pues sean nutridos y lleguen pues con la adecuada alimentación y puedan pues ser útiles a la sociedad en el futuro, porque el tema de anemia es un caso crítico y a veces, muchas veces la ignorancia y en un momento determinado me incluía como ignorante en ese aspecto. Ahora que he conversado con muchas personas, leí más en el tema, me doy cuenta que la anemia es un factor crítico. Si a un niño, por ejemplo, muy pequeño, no lo alimentas bien, esta persona no desarrolla bien, o esta futura persona no desarrolla bien su cerebro. Entonces, ¿de qué competencia hablamos en el futuro? Va a haber una desigualdad totalmente ahí. Resultado de la inspección. Habíamos hablado hace instante de equipos calibrados, o en el caso algunos equipos para mediciones, pero nosotros queremos dar el resultado de la inspección. Para llegar a este resultado, ¿qué necesitamos? Mediciones correctas. Y vamos a hacerlo eso gracias a equipos calibrados. ¿Correcto? Si no, pues, ¿qué resultado de inspección vamos a tener? Un resultado, pues, sesgado. Y lo que queremos acá es actuar dentro de la medida correcta para poder llegar a un dictamen correcto. Y si nosotros tenemos malos equipos calibrados, entonces ya estamos mal por ahí. Por eso, dentro del programa de higiene y saneamiento, o algunos casos, algunos aplican para lo que es para la buena práctica de manufactura, recomiendo que ustedes creen un procedimiento de eso. En ese procedimiento tiene que indicarse cada cuánto tiempo tiene que hacerse el servicio de calibración, ¿correcto? De manera que no podamos llegar a un punto en el que nosotros apliquemos factores de corrección cada rato, como yo lo hacía un montón de veces. Y muchas veces eso se da, repito, muchas veces se da eso por la ignorancia de nuestras jefaturas. Y no digo que sea un técnico. A veces muchas personas agarran jefaturas y nunca han pisado o nunca han leído un libro de calidad o inocuidad alimentaria. Entonces, como que es un poco complicado tratar de entenderlo, pero finalmente la razón sobrepesa cuando exista ya el problema causado. Entonces ahí todo el mundo busca culpables y ahí recién se dan cuenta que la calidad es una inversión. La calidad no es que yo me voy pues a la esquina de la calle y le digo a la bodega, ¿sabe qué, señora? Venda de 1.000 soles o $1.000 de calidad. No es así. La calidad es un intangible que finalmente se refleja en la tranquilidad tuya, porque vas a poder dormir tranquilo, el jefe o la gerencia va a dormir tranquilo, el propietario va a dormir tranquilo y el consumidor va a estar tranquilo porque no va a estar enfermo. Eso es calidad. Hay que invertir. ¿Qué más necesitamos para tener buenos resultados? Los ensayos y tienen que estar con metodologías normadas y validadas, de preferencia. ¿Qué más? Observaciones, y estas observaciones se dan gracias a quién? Al inspector entrenado. Tenemos un inspector entrenado, caramba, prácticamente tenemos asegurado, digamos, un buen trabajo. ¿Ya? Esto es el resultado de la inspección gracias a estos puntos. Medición, repito, ensayos y observaciones venidas tanto para el inspector entrenado, aplicando metodologías o ensayos validados, y equipos calibrados o maquinarias también podrían incluirse en este particular. Vamos a ver un poco lo que es inspección y muestreo de alimentos empleando la norma técnica ISO 28591-2013, que es una inspección basada en atributos. A ver, vamos a hablar y vamos a practicar y vamos a repasar con ustedes. Quiero que me menciones uno o dos atributos. Vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo me refiero a un plátano, ¿ya? Este es un plátano bonito
Y me gustaría que lees un atributo desde el punto de vista organoléctrico de este plátano. A ver, empecemos. ¿Qué atributos podemos darle a un plátano? Que justamente es parte de lo que vamos a trabajar ahorita. No nos olvidemos que la inspección por atributos es justamente la razón de ser de esta NTP ISO 28591-2003. ¿Qué nos dice acá? 26.3 nos dice color de la cáscara. Muy bien, válido. Irving Salazar nos dice sabor, correcto. Homero, tamaño, muy bien. Son atributos que se van a evaluar. Vamos a suponer que no nos han contratado nosotros para ver el aspecto, digamos, organoléctrico, sino desde el punto de vista de peso. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vendría, ¿qué cosa? El peso, el tamaño y el color de la cáscara. Son 3 atributos que se van a ver nomás. ¿Se puede dar ese caso? Por supuesto que sí. Pero la especificación indica que nosotros tenemos que hacer también el tema de degustación, o el tema de sabor, o el tema de color, o el tema de textura. Ah, ahí la cosa cambia. Nuestro plan, repito, nuestro plan de muestreo, entonces implica una cobertura de más atributos. Y repito una vez más, vas a poder hacer esta labor, pues tendrás que comparar patrones, ¿ya? Patrones de referencia. De lo contrario, va a sesgar también tu opinión o tu observación como inspector. Porque de repente alguien es daltónico y cuando quieren evaluar el color amarillo del plátano o verde en algunos casos, pues va a haber un sesgo. Claro, quizás mi ejemplo sea un poco tonto, en la práctica será. ¿Qué pasa si a ti no te gusta el dulce y pruebas el plato que es dulce? Tu opinión puede ser sesgada diciendo es muy dulce. Un momentito, no estamos evaluando acá que si te gusta o no te gusta. Nos estamos remitiendo en base a los atributos que lo establecen de acuerdo a la ficha de especificación. Porque este producto que voy a exportarlo, para mi cliente quiere bajo estas características o bajo la especificación que se ha firmado en el contrato de compra y venta. Entonces tú tienes que estar entrenado o entrenada justamente para poder estar a la altura de circunstancias y poder dar un resultado adecuado. Y muchas veces eso se hace, ¿ya? De acuerdo a las técnicas de muestreo adecuadas. Porque también puede llegar una confusión si no hacemos un muestreo correcto. ¿Ya? Son varias cosas, pues digo, o sea, no es un tema solamente de que yo tengo mi PHS y mi BPM y se acabó. No, eso no funciona acá. Acá estamos yendo un poquito más allá, como repito, estamos viendo el bosque a nivel gerencial, cómo funciona este tema. Entonces, como usted me han dado ya, entre otros atributos, y ese es válido, por supuesto, vamos a seguir entonces en este particular. A ver qué nos dice acá. Irving nos dice, para ello se tiene que tener una ficha técnica con la... Por supuesto que sí, eso es justamente lo que estamos hablando, Irving. Que si hiciste, ¿qué cosa? Una comparación. Vamos a poner en mi caso un escenario mío. Yo soy un inspector del Estado, ¿correcto? Y yo tengo una especificación, por ejemplo, que puede estar dada de acuerdo al Códex Alimentario, ¿correcto? O de acuerdo a una dosificación que yo puedo aplicar y yo puedo comparar en base a esos puntos. Pero yo tengo ya un referente atrás. Si yo hago un contrato de mi empresa A con una empresa B, la empresa B me compra a mí, esta empresa A con la empresa mía, hemos firmado un contrato y dentro se han establecido también ciertas especificaciones. ¿Qué cosa? La ficha técnica del producto, que es finalmente la que va a decir si el producto está conforme de acuerdo a ambas partes. Lo mismo puede pasar entre países, ¿no? Imagínate una concha de abanico que se exporta o que se traiga, podemos, salmón de otro país. Nosotros tenemos que tener una ficha que justamente avale lo que queremos llegar. Muy bien. ¿Cuál es el objeto entonces de este ISO? Especificar un sistema de muestreo de aceptación para la inspección por atributos. Una vez más hablamos de atributos, ya no te sorprende a ti, y se clasificará en términos de límite de calidad aceptable. Probablemente para muchos este término es nuevo, ¿no? ¿Qué se entiende por LSA o por nivel de calidad aceptable? Es una pregunta que me hago para ver si estamos sintonizados.
Estamos ya aproximadamente 1 hora. Me dicen por interno que hay media hora más acá. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Olvidemos un poco de teoría, ¿correcto? A ver, vamos a dibujar acá rápido. Vamos a poner mi pizarra. Y vamos a poner acá en el eje de las ordenadas, vamos a ponerle un color rojo. Y en el eje de las abscisas vamos a poner un color, no, rojo dejamos, está bien que esté rojo. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá 2 puntos, ¿no? Vamos a poner acá uno, otro punto y otro punto más acá, ¿correcto? Y yo quiero ver acá, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de grados Brix. Los grados Brix es la concentración de azúcar. Algunos también lo interpretamos como la concentración de sólidos solubles en un determinado producto alimentario, ¿ya? Estos grados Brix debería estar en un rango, ¿ya? Por ejemplo, que vaya entre 10 y 13, ¿correcto? Lo podemos representar como porcentaje también, no hay ningún problema. Eso es cuestión ya como tú lo puedes interpretar, porque en realidad estos datos de acá no exactamente son con una unidad de medida, pero lo podemos representar también como concentración. Entonces, para este producto, hablamos de ejemplo de miel de abeja o algarrobina, por ejemplo, aunque la algarrobina está un poquito más de su rango. Entonces, yo tengo que tener acá un valor que esté dentro de lo que finalmente quiero yo que se comporte. Yo puedo tener, por ejemplo, acá que está a 10, acá 12, acá 13. Lo ideal sería que esté dentro de este límite central, ¿no? Tengo un límite inferior, un límite superior, un límite medio. El problema sería cuando yo haga esto o cuando me salga de acá. Entonces, como yo tengo acá ya un valor que va de 10 a 13, que es el valor que yo quiero, entonces yo puedo acá representarlo, ¿correcto? Como una propiedad en el que me indique que este valor de grados Brix, por ejemplo, 1. Por otro lado tengo otra gráfica para pH, en otro lado tengo acá acidez, en otro lado de repente tengo nitritos, en otro lado, por ejemplo, tengo porción de oxígeno, concentración de dióxido, etcétera. Todo eso en conjunto, podemos llegar a un consenso con la parte técnica y determinar un límite de calidad aceptable. Yo hice esta comparación porque muchas personas dicen, no, es como vas a trabajar con Browse Briggs, entonces el límite de calidad aceptable es 10-13. No, eso no es cierto. El límite de calidad aceptable es un valor, ¿ya? Un valor abstracto que finalmente termina determinando la porción, o mejor dicho, determinando la intensidad o rigurosidad de la extracción de la muestra. Mientras más pequeño, repito, mientras más pequeño sea mi nivel de calidad aceptable, significa que mi nivel de extracción, ¿correcto? Va a ser más riguroso y por consecuencia los resultados de los mismos van a conducir a menos errores, va a haber menos incertidumbre. Por eso que siempre se recomienda trabajar con 4.5 o 4.25, que son valores, digamos, universales que se manejan porque digamos que es un punto medio entre que no deja de ser muy exigente ni tampoco caer a un punto de relajamiento. Pues es un punto neutral. Si tú tienes bronca con tu competencia, entonces aplícale un nivel de calidad aceptable pequeño y vas a ver cómo se cae. Pero bueno, esos son temas ya que se pueden ir desarrollando en la medida que uno va familiarizándose más con estos conceptos. Quizás te suene un poco raro de momento, no te preocupes, ahorita lo aclaramos. Fíjate, esquemas de la norma técnica. ¿Qué podemos ver acá? Unidades de producto, componentes de materias primas, operaciones, material de proceso, suministros, operaciones, datos, procedimiento administrativo, etcétera. Entonces tú te preguntarás, ingeniero, ¿la norma técnica ISO 28559 es solamente para alimentos? No, también se aplica para otras ramas de la ingeniería, de la ciencia, de la medicina, etcétera. Solo que en este caso particular estamos tocando para alimentos en base a los atributos, que es justamente la razón de ser de esta presente normativa, ¿correcto? Así que no se diga que solamente es exclusividad para alimentos, repito. Por ejemplo, un atributo, vamos a ponerle para aclarar eso, un atributo de un puente, de la ingeniería civil, de la rama ha construido un puente. Vamos a poner acá y acá está el puente.
¿Cuáles son los atributos de este puente? ¿Qué me dirías tú? Vamos a ponerlo acá, una especie de puente colgante. ¿Qué atributo le pondrías tú a este puente? ¿Resistencia podría ser? Claro que sí, ¿no? Calidad de concreto, correcto. Peso a soportar, también, otro atributo, ¿no? Flexibilidad, elasticidad, durabilidad, dimensión, correcto. ¿Qué son esos? Atributos, si lo miramos desde el punto de vista. ¿Aplica el ISO 28259? Por supuesto que sí, ¿ya? Esa solamente era para poder decir que esto es un tema más general, ¿ya? Principalmente una serie continua de lotes, ¿ya? Para permitir la aplicación de las reglas, ¿ya? Que proporcionan, ¿qué cosa? Una protección al consumidor. Si se detecta un deterioro de la calidad y un incentivo para reducir los costos de inspección si se logra consistenciamente una buena calidad. Este es bien interesante en realidad porque nosotros nos podemos encontrar en un escenario, digamos, o diferentes escenarios, ¿no? Por un lado tú tienes al productor o al empresario. Este empresario ha invertido dinero, ha pagado personal, eh, paga impuestos. O sea, para andar a una industria realmente conlleva mucho sacrificio y tiempo y dedicación. Imagínate que esta persona está empezando y con mucho esfuerzo ha logrado hacer un capital y saca sus productos al mercado. Y el mercado, pues sencillamente encuentra que ese producto le está causando daño o que sencillamente no está dentro de lo que se espera alcanzar. Y finalmente esto termina generando pues un efecto boomerang y siendo denunciado, cerrado, multado. Y a veces, señores, a veces pasa, y no es correcto lo que voy a decir, pero voy a entrar en confianza con ustedes y voy a decir algo que no es, digamos, técnicamente, o mejor dicho, literalmente correcto, pero en la práctica sí lo es. Mira, yo he visto un caso de un señor, ya es parecido a este caso que estoy comentándolo. Este señor tenía pequeñas producciones, ¿ya? Y sacaba un mercado que siempre tenía pues un mercado ya aceptable. El problema fue cuando este señor comenzó a entrar ya a casas comerciales, como comenzó a licitar ya con el Estado. Ahí ya tuvo problemas. ¿Por qué? Porque su sistema de gestión de la calidad, ya, para empezar no tenía, pero empíricamente lo tenía, pero no había una validación, no había una corrección, no había una medida correctiva, no había un seguimiento. Por eso se habla gestión de la calidad. Entonces, como este señor tenía estos inconvenientes, entonces acá era rechazado por esto, era rechazado por esto, y el señor no podía crecer, ¿correcto? Entonces, ¿qué se le recomendó al señor? Mira, ¿sabe qué? Como tú tienes que armar todo tu sistema de requisitos, o armar un sistema de gestión de la calidad para que te ayude a sostener tu producto o tu empresa para que pueda ser, digamos, atractiva ya a los competidores o a las empresas que te van a contratar o al Estado. Entonces, de momento, ¿sabes qué? De momento, era un tema de momento porque no es que yo voy a hacer un programa de higiene y mañana ya está y todo. No, es un tema que aplica tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo de momento? De momento, lo que le salvó al señor en gran parte es hacer un buen sistema de muestreo, inspección y muestreo. A pesar que no tenías consistentemente PHS, no tenía BPM, pero ingeniero, ¿cómo dice usted? Qué barbaridad. Bueno, yo te estoy contando la verdad. Cuando hacemos un buen inspección y muestreo, señores, no hay forma de fallar que el mercado, no hay forma de fallar que un producto salga mal al mercado. Claro, lo correcto sería tener todo un sistema acá que me soporte para poder asegurar que prácticamente acá le dé un visto bueno, ¿correcto? O sea, digamos que esto de acá es el bombero que finalmente apaga el incendio, pero lo genial sería que acá yo evite el incendio. No sé si me dejo comprender, ¿ya? De momento le salvo esto, pero no es suficiente. Tenemos que tener todo un sistema, una base atrás, ¿ya? Eso es lo que de alguna manera decía un inicio, que no apliquemos BPM, HASA y programa de higiene. No quise decir eso. Solamente que se le dio una solución al señor, una cuestión de inmediata, como una especie de bombero antes que salga al mercado el producto en cuestión. ¿Cuántos tipos de, de planes de muestreo tenemos? Tenemos planes por variables, tenemos planes por atributos,
¿correcto? En la que vamos a trabajar. Planes de muestreo simple, planes de muestreo doble. Nuestros alumnos, cuando llevan el curso, van a encontrar videos y casos que se plantean con esto. Y explicamos por qué sirve cada uno de estos puntos, para saber cuándo aplicarlo o cuándo no. Pero ojo, acá es importantísimo algo. Si yo tengo un plan de muestreo, ¿correcto? Este plan de muestreo es como una especie de procedimiento en que ambas partes, háblese de empresa A, empresa B, se designa cuál va a ser la que se va a utilizar. Sin embargo, acá viene un tema, sin embargo, dentro de un plan de muestreo puede haber situaciones en que me permita a mí, ¿correcto?, hacer migraciones de acuerdo a condiciones que se presentan o la naturaleza propia del alimento en cuestión, de acuerdo a mis observaciones. Yo puedo fijarme, por ejemplo, que este proveedor siempre, pero siempre y siempre hace las cosas muy bien y prácticamente es, digamos, una cuestión de formalidad y le doy visto bueno al producto que he sometido al muestreo. Sin embargo, como somos profesionales, tenemos que entender que eso no es más que suficiente para decir, bueno, como esto pasa, y además, no lo voy a revisar. No funciona así esto. Sí hay que hacer proceso de revisión, o mejor dicho, del trabajo que debe hacerse profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es hacer el proceso, pero le vas a aplicar, por ejemplo, uno muestreo simple, correcto, un simple, y si todo está bien, continuamos. Pero si por ahí encuentras algo que está anómalo, entonces yo como inspector puedo aplicar de repente un plan más riguroso. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque el NTP ISO 28591 me lo admite. O sea, ahí no hay un tema de que yo se me ocurrió hacer esto. O sea, es un tema que aplica de acuerdo al concepto que estipula ese ISO. Por ejemplo, usted habrá escuchado hace tiempo que ha pasado, ¿ya? Sanipes, que es un organismo del Estado, que ve todo lo que es la parte de productos hidrobiológicos en producción primaria y en procesamiento, suspende las operaciones de un laboratorio importante por problemas de control sanitario. Pues resulta que en este proceso del muestreo, si acá hay un tema digno de aplicarse para el tema legal, ¿no? Como dice el ingeniero, desarrolla soluciones a los problemas. Y se dice que los abogados viven de los problemas, ¿ya? Con el respeto, por supuesto, es un tema que yo cojo coloquialmente que se menciona. ¿Y por qué le menciono el abogado acá? Te cuento esta historia. Resulta que una ama de casa compra este producto alimentario y cuando se va a su casa y va a servirse pues ya de esta latita, se da cuenta que existen larvas o gusanos. Entonces la señora dice, ¿esto qué pasó acá? Entonces, no solamente fue esa señora, fue diferentes consumidores en todo el país, al menos en los lugares donde se vendía. ¿Qué pasó? Que se hizo la denuncia respectiva, y tú sabes cómo es el periodismo, ¿no? El periodismo pues revienta a quien de alguna manera, como es noticia, noticia se vende, a ellos no les importa nada y comienzan a divulgar en en todos los medios que sean posibles. Bueno, entonces, ¿cuál fue el alegato? ¿Cuál fue la defensa de esta empresa diciendo que ellos no eran responsables de este caso? A pesar de que era la empresa que hacía la labor del muestreo. Mira, fíjate acá, préstame atención. No sé si recuerdo, pero ya alguien habló de ficha técnica. Ya, en la ficha técnica dice A, B, C, D, E, ¿no? Color, olor, sabor, textura, consistencia, peso, lata, etcétera. Líquido de gobierno, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasaba? Dentro de los atributos que se especificaban, ya, dentro de los atributos que se veían, solamente se veía el aspecto de afuera. Es decir, peso, diámetro, altura, durabilidad de la lata, esmalte, ¿correcto? Volumen, fecha de vencimiento, pero en ningún momento aplicaba que tenían que ingresar. Ojo, ¿ha hecho mal SERP en realidad? La respuesta desde el punto de vista abogado, no, porque no estaba contemplado dentro de
la ficha técnica y del contrato en particular. Pero tenían que ver el peso escurrido, sí, pero ellos no veían color, olor, sabor y textura. Por consecuencia, ellos no han hecho la degustación y no me amerita a mí ese caso que tengo que ver esto. Mire, imagínate esa barbaridad que dice, pero legalmente es cierto, porque si no lo he especificado, entonces es como que tú me dices, me das una galleta y me dices, ¿sabes qué? Quisiera que esta galleta me veas el peso, me veas la permeabilidad o la impermeabilidad de la envoltura y el volumen. Yo te pregunto, no quieres que haga la degustación, si es dulce, salado, si es crocante o la textura? No, no, eso no, por favor. Algo así ha pasado. Por eso, si no tomamos esa labor, hay que tener muy en claro qué es lo que establece el plan de muestreo, qué es lo que realmente se va a hacer, porque eso muchas veces nos puede salvar, como ha pasado este caso, de situaciones penales que podría llegar a cosas mayores, ¿ya? Hay que leer muy bien la documentación, porque si vas a pecar por defecto, puede generarte muchos problemas en el futuro, ¿ya? Muy bien, hasta acá estamos claros. ¿Qué tal se me escucha mientras ustedes me van comunicando, comentando? Yo voy a preparar acá unos videos para que ustedes los puedan ver. Coméntame, ¿qué novedades? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se comprende hasta acá? Si no es así, bueno, entiendo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Quiero entrar acá para sacar los videos. Un ratito, por favor. A ver, ¿quién saca Irving mientras voy sacando la información que quiero? Un momentito, Irving, por favor. Ahorita te respondo. Si gustan, también pueden intervenir y hacer un foro acá y comentarse estos puntos, ¿ah? Yo no tengo ningún inconveniente. Uno no es dueño de la verdad, o mejor dicho, nadie tiene la verdad absoluta. Uno puede una opinión técnica, pero quizás por ahí puede un aporte más interesante, ¿no? A ver, vamos a ver acá un ratito, por favor. Ahorita leo tu mensajito, ¿ya? Por favor, lo que pasa es que estoy buscando acá unos videitos que de repente le puede interesar a alguno, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Nos visitan de todo Sudamérica, casi me están diciendo acá por interno, ¿no? Y efectivamente estoy viendo, pues varias banderitas estoy viendo eh, acá en el monitor. Del Salvador también estoy viendo acá. Alguien decía El Salvador, no es El Salvador, no es Salvador, es El Salvador, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Listo, ya tengo acá el material. Listo, vamos a leer lo que dice acá. Vamos a leer en orden, a ver qué nos dice por acá. Irving nos dice acá. Irving nos dice por acá. Lucero primero, creo, ¿no? Ya. Pero el muestreo es completo, tiene que ver tanto calidad, inocuidad, en este caso es un daño patológico. A ver, Lucero, como te comentaba, ¿no? Claro, por sentido común, es- obviamente si tú abres esa lata con gusano, tú dirás reporte. Probablemente no se han concentrado ellos en la parte organoléptica, según su comunicado de prensa, sino lo que se ha estipulado en el contrato, solamente la parte externa y peso y escurrido. No color, olor, sabor, pero por supuesto la población pues, dice lo contrario y la comunidad general también. Yo también soy de la opinión de que un técnico debería haber observado bien eso y finalmente dar un reporte. Quizás no dentro de lo que está estipulado, pero por una cuestión ética sí de determinarlo, ¿no? Pero por un aspecto legal, desgraciadamente a su favor, sí tiene razón de que no debería haber contemplado su punto. Pero bueno, hay un tema muy delgado ahí entre lo que es la parte ética y la parte contractual que finalmente englobó, ¿no? Entonces solo nos guiamos a la ficha a pesar de que nosotros veamos otros problemas que quedan fuera. Claro, Irving, eso va, como te repito, es un aspecto ético, ¿ya? Ético. Yo creo que es más ético que un aspecto contractual, pero finalmente el que te va a salvar es el aspecto contractual, porque finalmente el abogado te va a decir, ¿sabe qué, ingeniero? Poco, nada me importa tu tema ético. Usted no cumplió, o usted faltó, usted falló. Así es, señores. Es crudo esta situación, pero hay que leer bien la documentación. Si la documentación dice así como dice Ervin,
como dice acá en Perú, caballero nomás tienes que aplicar como es, ¿ya? Si aplicas bien las cosas y comunicas éticamente, ya tu conciencia está tranquila. El tema de los gusanos en la lata me parece que es un tema de inocuidad y no es negocio. Ah, bueno. Eh, dice que la calidad es un tema negociable. Tú puedes decir, pues, vas a comprar un pollo a la brasa y dice, mira, este pollo a la brasa es hecho con leña o acapurana y es un carbón que fija el sabor, es más agradable. Alguien dice, no, yo tengo también aparte una leña adecuada con un carbón a la brasa y tengo también unas especies traídas de la India. El precio anterior, solamente con leña, está $10 y el otro está $20. Los dos son inocuos, ¿correcto? Pero lo que se negocia ahí es la calidad. Entonces yo digo, bueno, ¿sabe qué? No tengo mucho, véndame más barato o quiero comer algo más rico, pago más calidad. Calidad, negociable, inocuidad, no es negociable. Muy buen aporte, Homero, muchísimas gracias. Interesante lo que dices. Pero, a ver, 26, 3, a ver qué parte es 26, 6, 3, es de Bolivia, ¿no? Ah, no, Perú. Ya, a ver. Pero, por cómo yo lo veo, a Serpe se le contrató para ver la ficha técnica de ciertas características del producto. Aduanas y otras entidades del Estado deben indicar que estos análisis estaban errados, debieron indicar que estos análisis estaban errados. Claro, bueno, como te comentaba, era un tema pues general, ¿no? Hay que revisar esos aspectos contractuales. La calidad es negociable, pero el no, excelente. Muy bien, vamos a ver unos casos. Antes, permítame ver acá, vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, esto lo paso realmente porque el tiempo nos gana, me quedan 6, 7 minutos. Te muestro acá, acá tampoco, acá tampoco. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, les comento que esto es una conferencia libre, como ustedes lo han podido ver, pero tenemos un curso también. Este es un curso que se desarrolla en modalidad virtual, ¿correcto? Donde ya están todos los contenidos ahí para que tú puedas acceder y estudiar de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo y de acuerdo a tu disponibilidad horaria, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso que se da. Por supuesto, si le explico este momento, para algunos que ya conocen, les resulta muy sencillo. Pero probablemente para otros le va a sonar como chino. Cuando hablamos, por ejemplo, tamaño de lote, si hablamos tamaño de muestra, si hablamos, por ejemplo, otras características, nomenclaturas como código de letras, en fin, son varias definiciones que ya en el curso se desarrollan, por supuesto, y créame, y lo digo, por supuesto, con toda honestidad, porque al menos yo me considero honesto, yo creo de que este tema yo al menos estos cursos en su momento, antes, muchos años atrás, y antes que me dedique a este tema de inspecciones, por ejemplo. La verdad que muchos profesores se complicaban la vida. O sea, ¿por qué no sé por qué hacían que esto es así, que es complicado? En realidad es sencillo. Yo me atrevería a decir que con 5 videos tú estás en la capacidad de hablar ya los términos adecuados. Por ejemplo, que es un plan de muestreo, aplicar por ejemplo, un nivel de calidad aceptable, vas a manejar qué es un nivel de inspección, vas a manejar el concepto, por ejemplo, de tamaño de lote, tamaño de muestra, código de letras, nivel de inspecciones, del punto de vista riguroso, del punto de vista general, del punto de vista especial, ¿correcto? Todo eso se aprende. Entonces, tú con ya esos conceptos vas a poder, pues, de hecho, conversar con cualquier técnico este particular y, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Trabajarlo en ese rubro. Por ejemplo, te voy a comentar un caso. Acá en la parte derecha tienes una especie de lápiz o lupa. Por acá está la lupa, si no me equivoco. Si haces clic ahí, vas a poder agrandar un poco más esta imagen. Esta tabla es grandísima, en realidad. Poner una diapositiva es casi imposible, pero voy a hacer el intento de explicar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos unos códigos de letras, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, eh, los tamaños del lote, de la muestra, perdón. Pero para poder llegar a estas conclusiones, yo tendría que haber trabajado mucho antes con otros valores para llegar a esta tabla. Esta tabla es lo más sencillo realmente que hay.
Y yo me acuerdo que profesores nos querían, como se dice literalmente, ponernos el cuco, ¿no? Asustarnos, uy, qué complicado, que si te equivocas, que es fatal. No, señora, es sencillo. Yo le explico a mi sobrino que tiene 7, 8 años y lo va a entender, ¿verdad? No, no estoy siendo sarcástico, nada por el estilo, estoy siendo honesto, repito, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner un caso, ¿ya? Imagínate, la empresa ABC te contrata a ti para que hagas un muestreo, ¿correcto? Y esta empresa tiene un lote de 10.000 piezas de un producto alimentario. Entonces tú buscas acá en tu tamaño de lote y encuentras estos rangos, ¿no? Encuentras, por ejemplo, de 3.201 a 10.000. Ah, correcto. Entonces, como tú eres técnico y manejas el concepto y las palabras técnicas, entonces tú te preguntarás, dime, ¿con qué nivel de inspección voy a trabajar? ¿Con la general o con la especial? Ah, vas a trabajar con la general con el nivel 2. Ah, ok. Entonces, si con nivel 2, vas a usar la letra L. Ajá. Y como es la letra L, retrocedo acá, busco la letra L, y por acá está la letra L, ¿correcto? Y la L me dice que tengo que tener solamente, de 10.000 unidades, tengo que sacar solamente 300 como tamaño de muestra. Y voy a poder intersectar con esto toda vez que tengo un nivel de calidad aceptable que ya antes les había explicado. Por supuesto, no pretendo, y sería un poco deshonesto y también un poco irrespetuoso, decirle que ahorita explicando vas a ser un experto. Eso es falso. Por eso yo te recomiendo que te inscribas a un curso, en este caso nosotros lo dictamos, para que puedas entender todos estos conceptos. Mi idea ha sido forma general. Sí se entendió. Muy bien, correcto. Esa es la idea, que ustedes puedan, pues, tenerlo más claro esto. Estimado, me dice acá Erika, ¿cómo se obtiene el material del curso? Eh, el día de hoy no es un curso, Erika, no se configura como un curso. El día de hoy es una conferencia libre, ¿correcto? Y todos aquellos que han separado sus certificados, se les va a enviar una copia de las diapositivas del día de hoy. Si tú accedes al curso, vas a poder descargar todos los materiales totalmente gratuitos. Manuales, proyectos, software, vas a poder desarrollar los talleres sin restricción alguna. Me dice que por acá tenía unas preguntas. Acá me decía Irving, muchas gracias, sí, ya lo emití, ya me inscribí, estoy a este curso, yo trabajo con la NTP. Ah, caramba, colega entonces. Gracias, colega Irving. Felicitaciones, reitero una vez más, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. A ver, acá, el ingeniero Irving le está recomendando los cursos, y el ingeniero Irving lo dice, bueno, como también lo dicen muchos participantes y profesionales, porque la mayoría son profesionales, así como el ingeniero Irving que el día de hoy ha mencionado. Por acá Vanesita nos decía, Vanessa está en línea, si Vanessa está en línea le respondo, si no, ya no. A ver, Vanessa. Sí, Vanessa está acá. A ver, Vanessa nos dice, este tipo de inspección por atributo a la norma de criterio microbiológico de alimentos también menciona plan de muestreo. ¿Es diferente a la norma ISO? A ver, la lógica es la misma, pero es diferente en su interpretación y en su ejecución. En los criterios microbiológicos, Vanessa, se aplica la norma técnica, la resolución ministerial número 598 para el caso de Perú. Ahí se trabaja en base a agentes microbianos. Cada agente microbiano se le asigna una categoría. Cada categoría representa un grupo de alimentos. Cada grupo de alimentos tiene un subgrupo de alimentos. Cada alimento que se asocia a un tipo de agente o microbio, se le estipula un determinado límite microbiológico. Cada límite microbiológico es representado por la letra M minúscula y M mayúscula para los límites máximos. Se maneja el concepto de N como tamaño de muestra. Se aplica el concepto de C como el número de unidades que se van a probar. Es decir, es diferente, ¿ya? Pero la lógica es de aprobar o rechazar. Si quieres más aprender eso, mi estimada Vanessa, te invito a que participes al curso de microbiología de alimentos, donde justamente hay un capítulo que se trata sobre ese tema de criterio microbiológico. Y lo mejor de todo, Vanessa, te doy una noticia para que lo puedas tener en cuenta, también se le va a dar un software sobre criterio microbiológico desarrollado por los ingenieros expertos en EQS Grupo.
Así que estás totalmente invitado, te dejo acá el enlace para que lo veas y puedas sacarle el máximo provecho posible. Bueno, por lo que me refiere, muchísimas gracias una vez más. Ya están invitados a los cursos que empezamos, como repito. Les saludó el ingeniero Javier del Águila Gallardo y un abrazo a la distancia.